Amigos, ¿qué tal? Aquí comienza Colombia al Día en su canal 17. Yo soy Enrique Córdoba y hoy me complace de tener como invitado a Fernando Cuevas, un hombre con una historia fascinante que comienza en Colombia, donde nació, en Cali, ¿verdad? En Cali. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de ese Cali donde tú naciste? Hombre, pues mira, Cali obviamente es una ciudad, en ese momento era un pequeño pueblo, pero era una ciudad llena de vida, una ciudad fundamentalmente donde se generaba, digamos, gran parte de la agricultura colombiana y era uno de los pocos sectores donde había una agroindustria, que era la industria de la caña de azúcar, y pues ahí se gestó, digamos, una economía que era importante para el país y al mismo tiempo fue el crisol, digamos, de varios del tercer periódico que había en el país en ese momento que se llamaba El Relator. Me estás hablando sobre el Valle del Cauca y estoy transportándome a una época gloriosa de prosperidad cuando las grandes multinacionales se ubicaban en el Valle del Cauca porque estaba la Universidad del Valle y además de eso, Carvajal y las grandes empresas, Manuelita, los grandes ingenios, de manera que era el epicentro del desarrollo de Colombia, digamos que en los 60. Sí, pues fue un foco importante de desarrollo al punto de que en ese momento se pudiera considerar la segunda ciudad del país, ¿no? Por su agroindustria, la parte, digamos, Medellín en ese entonces era todavía algo que se estaban gestando algunas industrias, pero no tenía, digamos, el potencial de esas agroindustrias inmensas que tenía el Valle del Cauca y que obviamente dio también lugar al asentamiento de varias multinacionales en el país que se asentaron en esa parte porque el clima era más benigno que el de Bogotá, era una ciudad, el valle, como dice el valle, era un valle, no plano, no era una ciudad montañosa. Además, la gente era muy simpática y las mujeres de esa zona tenían una belleza estructural, porque en el momento de la conquista, ahí entró una columna que era la columna de Nicolás de Ferman. Entonces eran alemanes. Y esos alemanes vinieron con una misión y era purificar una raza de indígenas un poco, pues, que tenían una belleza encontrada y se crearon unas bellezas de unas mujeres espectaculares en el Valle del Cauca, famosas hasta la década de los 90. Después ya vinieron de otras partes de Colombia otras mujeres que les quitaron el título de mujeres bellas y alegres. Oye, Fernando, el Valle del Cauca además ha sido epicentro musical con toda esa fusión de la música negra del Pacífico con la música europea, con los instrumentos que llegaron, la música indígena, eh, y, y también epicentro de la formación de grandes orquestas, ¿no? Claro, claro, en el Cali, pues como tú bien lo dices, digamos, hubo una fusión de varios tipos de música, entre eso la música africana, y esa música africana generó unas orquestas que después fue la salsa que era de todo el Caribe, especialmente de Cuba, y Puerto allá Rico, Nueva York Puerto y Rico, Cali. Nueva York, entonces se dieron buenos bailarines en Colombia. Todavía hay una parte donde hay unas discotecas y se encuentran, digamos, los bailarines de salsa más famosos que se llama Juanchito. Es, existen unos bailaderos, discotecas, para la gente que se atreve a esos giros que son peligrosos también, y mujeres bellas y que tengan, digamos, esa facilidad
de movimiento de piernas y de cuerpo que conlleva el baile de la salsa. Bueno, ¿tú eras del Cali o del América? Del equipo de fútbol. Pues mira, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero los dos equipos me gustaron bastante. El Cali era como decir, el Santa Fe o el Santa Fe y el América era como Millonario. los Millonarios, ¿ve? Entonces, era, ese era, digamos, como la connotación. América, los Millonarios y el Cali, Santa Fe. Bueno, te voy a comentar que cuando yo llegué a Cali, estuve una tarde con los amigos tomando cerveza en la Quinta y dije, yo en algún momento de mi vida quiero vivir en Cali porque era una ciudad de una alegría y de una, eh, la gente compartiendo como en familia. Las tardes de los jueves, los viernes, los sábados en Cali era maravilloso, de manera que yo me iba en comisión y siempre quise vivir en Cali. Pues he ido mucho y nunca viví en Cali, pero claro, las cosas cambiaron. ¿Y tú, cómo viviste tu juventud en Cali? Pues mira, yo salí de Cali cuando tenía 6 años. Entonces, pues lo que hace un muchacho de 6 años fue una muy alegre, pero después he seguido porque tengo, digamos, la familia nuestra tiene un profundo arraigo en el Valle del Cauca y especialmente en Cali. Ese café que tú dices se llama el café de los turcos. Ujú. Y en ese café de los turcos, mm, el nombre vino porque había uno o dos, tres turcos que estaban metidos en el negocio de textiles, como era Edmond Sakur, y él se reunía a comerse sus famosos quipes ahí, y como buen turco le encantaba eh, gastar todas las tardes hablando con sus amigos y hablando de todo en general. Entonces se hablaba un poco de política, se transformaba el país y se fueron dando cita no solamente ya los turcos, sino muchos intelectuales que iban a escuchar a los turcos y a intercambiar ideas entre toda la población. Fue un sitio importante de encuentro, quedaba muy cerca de un club social que se llamaba el Club Colombia y que era como el lugar de encuentro de alguna parte de la sociedad vallecaucana. Fernando Cuevas, ahora cuéntame de tu etapa en Bogotá. Emigraste, ¿no? Del Valle del Cauca a Bogotá. ¿Tu familia emigró? Sí, mi familia, mi padre, que fue la primera persona que hizo una ensambladora de automóviles, eh, emigró a Bogotá porque el espacio del Valle del Cauca le quedó pequeño. Entonces, en ese entonces emigró a Bogotá para crear una empresa mucho más importante que se llamaba Importaciones CAU, la Importaciones Cali Bogotá, donde fundamentalmente traían automóviles y otros equipos, era unos equipos de música, que eran las famosas vitrolas que habían en los bares, uno le metía unas monedas y podía escuchar música. Entonces eso lo regaron por todo el país, apenas salía en Estados Unidos ese tipo de música para colocar en los bares, que era una compañía que se llamaba Wurlitzer. Entonces ellos obtuvieron la representación para toda la América Latina y en especial para Cali y para Colombia, y entonces regaron por todo el país ese tipo de vitrolas y se fueron para Bogotá y obviamente nos trasladamos la familia, una parte de sus socios quedaron en Cali y la otra parte en Bogotá. No obstante, mi padre regresaba periódicamente porque había adquirido a la familia Sabatsky el periódico El Relator. De manera que tú Eh, empezaste en el relator a escribir. Yo no, porque era muy pequeño, pero mi padre empezó allí en El Relator, le dio un giro, el periódico, Cali era una ciudad conservadora, pero
obviamente mi padre era de ideas más avanzadas y con Alfonso López Miquelsen crearon por el MRL y, y el periódico dio un giro hacia la derecha para que tuviera más cabida una serie de personas que eran el pueblo que ya no se encontraban, digamos, no encontraban una ubicación dentro del Partido Conservador, porque eran unas ideas mucho más liberales, donde había, digamos, una pluralidad de personas que querían participar en el día a día del país, en la política, en la economía del país, y obviamente el Partido Conservador no les daba esa cabida, era demasiado conservador. Entonces se creó con Alfonso López Miquelsen y mi padre, digamos, crearon el MRL, que inclusive como era la época macartista en Estados Unidos, los tildaron de comunistas. Pero pues eso hoy en día serían unos conservadores de derecha. Bueno, el bachillerato lo estudiaste en Bogotá. El bachillerato lo estudié en Bogotá, en el Liceo Francés, y pues hasta que me gradué. Y después nos fuimos a Estados Unidos. Con tus padres. No, me fui solo, después con mi hermano. Estuvimos en la Universidad de Harvard y después regresé al país. De manera que, En, ¿y en Harvard qué estudiaste? estudié economía en Harvard. Allá fue donde aprendiste a hacer dinero, a multiplicar el dinero de tus padres. Pues mira, yo la verdad fue que quise ir allá para ver cómo era por qué existía ese inmenso desarrollo en los Estados Unidos y muchas de esas personas que estaban en la Universidad de Harvard, que eran profesores, habían gestado ese desarrollo en los Estados Unidos. Entonces yo quería transportar esos conocimientos a Colombia. Entonces por eso pues me enrolé en la Universidad de Harvard, a pesar de que tenía una beca para irme a estudiar a Canadá a la Universidad de McGill. Ujú. Pero hice una parada en Boston, quedé encantado de la parte de Cambridge, que es donde está la universidad, y tuve la suerte de que cuando le dije al dean de admisiones el por qué yo me quería quedar en esa universidad, el tipo le pareció que esa idea era muy altruista y me dio la oportunidad de quedarme y que me dieran una beca para estudiar allá. Y entonces eso fue lo que hice con el propósito de transmitir, digamos, esas ideas cuando llegase a Colombia. ¿Qué profesores tuviste? ¿Qué compañeros de estudio recuerdas? Eh, pues de varios, todos, la mayoría eran americanos, porque en ese entonces éramos un poquito los colombianos que estábamos allá. No, habían unos que estaban adelante mío, como era Eduardo López Obregón, como era su hermana Clarita López Obregón, eh, la hija de Virgilio Barco, que estudiaba en Wesley College y después también estaba en, hizo un posgrado en la Universidad de Harvard, pero creo que en la parte de Radcliffe o algo así por el estilo. Pero obviamente esos eran mayores que yo. ¿Qué, Tenían más. eh, Había gente que estaba haciendo un posgrado, como Rodrigo Ayerbe, un tipo que era muy simpático. Pose también estaban haciendo otros posgrados, así colombianos que me acuerdo, ¿no? Habían varios en la escuela, digamos, de posgrados, habían varios. entonces, de Harvard regresas a Colombia De Harvard regreso a Colombia. y te dedicas a... Mm, Pusimos una empresa de importaciones, ¿no? Y nos fue bastante bien. Nosotros incursionamos en el mercado de commodities, especialmente en trigo, en alberja verde seca y pues productos que en ese entonces requería el gobierno colombiano y entraban en licitación.
y en algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de ganarnos licitaciones para traer esos insumos al país, como fueron maíz, trigo, alberja verde seca, lentejas, e igualmente también exportamos productos de Colombia hacia el exterior. Oye, Fernando, regresas de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, a Colombia. ¿En qué año? ¿Y qué panorama encuentras en el país? ¿Y qué ideas te surgen? ¿Y qué sueños pasan por tu mente con respecto a las posibilidades de aportar después de haber estado en la Universidad de Harvard? Hombre, me encuentro un país que se estaba desarrollando, era la época de Misael Pastrana Borrero, 1970. sí, 1970. Entonces se estaba desarrollando el país y obviamente como, como cualquier muchacho que había salido de la universidad, pues habían muchas oportunidades. Era prácticamente quedaban las eh, postrimerías del Frente Nacional, ¿no? Y, y pues empezamos a ver cómo podíamos traer, digamos, esa tecnología que existía en Estados Unidos, esa computación, cómo tecnificar al país. Y así empezamos. Primero, pues como le digo, nosotros nos dedicamos a la parte, digamos, de la importación de alimentos, pero también incursionamos a ver si podíamos implementar, digamos, la tecnología en el país. Y así en los años venideros varios amigos, digamos, nuestros y compañeros desarrollaron grandes empresas de computación, otros dedicados al software, a mantener, digamos, el software de toda la banca colombiana, que hoy son empresas pujantes y grandes empresas en el país. En ese momento se estaba dando ese paso. Han pasado ya varias décadas. ¿Cómo observas, cómo notas el país hoy? ¿Qué ha pasado? Hombre, Colombia ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando. Ya no es el país antiguo, ya es un país mucho más plural, ya no es tan parroquial, es un país que tenemos en la mano de todo el mundo, digamos, al mundo en nuestras manos, de modo que es muy fácil conocer el mundo, inclusive sin salir del país. Y ya no es, digamos, ya no, uno no tiene que dedicar el tiempo de estar metido en las bibliotecas, sino tiene en su teléfono, tiene una biblioteca inmensa que puede consultar cualquier cosa. Entonces, eso ha dado un inmenso desarrollo al país. El país está comunicado, las compañías telefónicas han hecho su labor de mantener, digamos, conectado al país íntegramente y sus redes de transporte de información es muy amplia. Se necesita todavía ampliarlo más, se necesita que el país tuviera, digamos, poder hacer, digamos, un modelo en que hubiera, digamos, un wifi a nivel de todo Colombia y que fuera, digamos, gratuito. Entonces hubiera una mejor comunicación, porque usted se puede comunicar hoy en día por wifi y lo que es el sistema telefónico va quedando un poco más obsoleto porque se puede usted ir comunicando por los diferentes wifis que hay en el país si fuera gratuito y al mismo tiempo pues tendríamos una mayor información y una mejor educación, por supuesto, porque hay cómo consultar, digamos, en su teléfono, cómo eh, poder desarrollar su imaginación un poco en esa parte. Pero yo veo Fernando, que el país ha cambiado positivamente en todo. te iba a preguntar sobre tu recorrido por Colombia. ¿Crees que has recorrido todo el país? ¿Qué te falta por conocer? No, Colombia es muy grande, me falta mucho por conocer porque hay partes de donde uno muchas veces va esporádicamente, como es el área del Pacífico, ¿no? Que uno no la explora, pues el tapón del Darién,
también, y muchas partes de los llanos orientales que uno desconoce, ¿no? Pero no soy un gran conocedor de Colombia porque, pues, desafortunadamente, hemos dedicado el tiempo para pasear por otras partes del mundo y esa parte de Colombia no la he aprovechado como debía aprovecharse. Pero sí, nunca es tarde. Ahora cuéntame sobre tu experiencia en España. ¿Qué te ha dado España? ¿Qué visión notas de la sociedad española, del gobierno, del desarrollo español? Hombre, mira, España sufrió un salto cualitativo inmenso después de la muerte de Franco. Eh, España era un país pobre. Lo que hacen los emigrantes hoy que vienen a España eran lo que hacían los españoles en el resto de Europa. Entonces, el español era el que lavaba, digamos, los platos en Suiza, en Alemania, en Francia, y los trabajos manuales, la construcción y todo eso estaba nutrida por españoles. Pero una vez vino la democracia en España, hubo una gran inversión en infraestructura, que ya la había dejado un poco Franco. Entonces se crearon una cantidad de vías y cuando España logró integrarse a la Comunidad Económica Europea en ese entonces, pues dio un salto que es el salto en que ha llevado a este desarrollo inmenso que hay en España y que obviamente se colocó por arriba de todos los países latinoamericanos. El desarrollo turístico, ¿cómo lo has notado en España? Eso fue, digamos, una parte fundamental. Eso se lo empezó, digamos, Franco, el desarrollo turístico de España, a explotar, digamos, su, su folclore, sus, sus costas, que no eran playas, digamos, magníficas, porque todas las playas europeas son llenas de piedra, no son, digamos, esas playas que se encuentran en la América Latina, en Cancún, que son la arena es polvo porque es toda esa barrera de coral que a través de los años ha quedado, digamos, en las playas. Pero hicieron su labor bien hecha y es una de las ciudades, es la segunda ciudad en el mundo en recibir turismo, después de Francia. Sí, España está por encima de los 80 millones de turistas al año. Está por encima de los 80 turistas. Sí, señor. Es un turista que ya se ha empezado a decantar como un turista que gasta un poco más de dinero. Ya no es el turista, digamos, que venía a encontrar las gangas para quedarse en España, sino ya ahora es un turista más sofisticado, donde se le muestra no solamente, digamos, el aspecto folclórico y y la comida española y la juerga española, sino ya hay otras cosas. Aquí hay una cantidad de museos importantes, como es el Museo del Prado, ¿no? Y inclusive en su parte etnológica, sus vinos han cobrado, digamos, un prestigio que no tenían anteriormente y que hoy en día tienen una posición en el mercado internacional de la de los vinos. Em, la experiencia España para hacer negocios. Pues mira, en todos los países se puede hacer negocios. En España, como me dijo un chino, el que no hace dinero es porque no quiere o porque no toma los riesgos. Aquí, como en todas las partes, hay posibilidad de hacer negocios, ¿no? Y ampliamente en todos los sectores, en el sector de la construcción, en el sector financiero, en el sector del turismo. Todavía hay muchos nichos que se pueden hacer negocios y que obviamente muchos latinoamericanos que tenemos una visión eh, muy particular, pudiéramos tener mucho éxito acá si nos enfocáramos en hacer negocios en España y no en venir a gozar del folclore español que también es tan sabroso.
Así es la vida y así es el mundo visto por Fernando Cuevas, nuestro invitado de hoy. Amigos, los invito para que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora. Enrique Córdoba les desea feliz tarde. Chao.